Muy buenas noches, queridos hermanos que están aquí con nosotros. Dios me les bendiga mucho. Y muy buenas noches también a los que nos están mirando a través de la magia de la internet. Es increíble que estamos aquí en Miami, pero esta señal puede llegar a cualquier parte del mundo. Yo antes me preguntaba, ¿y será predicado este evangelio en todo el mundo? Entonces vendrá el fin. Y yo pensaba, ¿cómo va a llegar el evangelio a todo el mundo? Y ya mire, solamente con este medio que tenemos, a toda parte llega el evangelio de Dios. Y es por eso que ponemos tener la seguridad de que Jesucristo va a venir muy pronto. Porque Él lo prometió. Cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y es por eso que estoy aquí en esta noche, para ayudarlos, para enfatizar el deseo que debemos tener cada uno de nosotros de escudriñar la palabra de Dios, de hacer caso a lo que está escrito en ella, porque fue algo que Dios dejó para beneficio de cada uno de nosotros. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué bueno que Él no dijo, lean las Escrituras. Él dijo, escudriñen las Escrituras, que quiere decir más que leer, ir un poco más allá, investigar, averiguar, avanzar, meternos de lleno en el estudio de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque es que tenemos aquí en este mundo, por todas las cosas que vemos, un enemigo poderoso que nos hace la guerra. Un enemigo que no quiere que nosotros estemos cerca de Dios. Un enemigo que quiere alejarnos cada día más de Él. Y es por eso que hacemos bien en estudiar la palabra de Dios. Y hay un pasaje del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Evangelismo, en la página 184, que es muy importante. Y es por eso que quise tener el tema de esta noche. Dice allí el Espíritu de Profecía: la correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben, su odio y su amor han desaparecido. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos versados en las Escrituras, corremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás, capaz de obrar milagros. ¿Qué puede hacer Satanás? Dice inclusive milagros, y con ello nos puede engañar. A menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestras Biblias. Si Satanás puede haceros creer que en la palabra de Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estará preparado para entrampar vuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es la verdad. Tremenda cita esta, hermanos. Eso hay que enmarcarlo y tenerlo pendiente para a cada rato leerla. Porque es que tenemos que estar pendientes, saber que tenemos este enemigo que quiere acabar con cada uno de nosotros. Y es un enemigo que lo hemos ganado de gratis. No le demos nada, pero sin embargo, solamente por ser hijos de Dios, por haber venido a este mundo, por estar aquí, ya por eso Él nos hace la guerra. Y no podemos dormir. Y quiero compartir con ustedes una historia que escuché el otro día. No sé si es verdad, pero tiene una enseñanza muy importante. Y se trata de un loco y un perro. En cierto lugar había un perro que era muy bravo y había un loco. Entonces un día el perro mordió al loco y el loco salió corriendo, no se dejó ayudar y se fue. Entonces, de ahí en adelante, al tiempo, se volvió a ver a este señor que había mordido el perro, el loco, que apareció con una piedra enorme en la cabeza.
y por donde quiera que iba andaba con la piedra en la cabeza. Y un día se encontró con el perro que lo había mordido, y al verlo allí que estaba dormido, se acercó sigilosamente y le dejó caer la piedra en la cabeza al perro. Imagínense, allí mismo murió el perro. Entonces lo importante es lo que dijo este hombre. Eso te enseña a ti que cuando tienes enemigos no puedes dormir. Qué enseñanza tan grande es esta, ¿verdad que sí? Nosotros, si tenemos enemigos, no podemos darnos el lujo de dormir, y menos en este último tiempo que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Porque el Satanás, como dice Pedro, 1 de Pedro 5, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice Apocalipsis 12:12 que hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. No solamente descendió, sino que anda con gran furor buscando a quien devorar. Y el otro día, cuando estaba estudiando la lección de escuela sabática, me encontré con un tema que lo encontré tan interesante, porque tiene tantas enseñanzas para cada uno de nosotros, y es por eso que lo quería compartir con ustedes en esta noche. Es la enseñanza que se encuentra en Lucas, el capítulo 16, acerca del rico y Lázaro. ¿Han leído ustedes este pasaje allí en las Escrituras? Una gente dice que es literal, y otras dicen que es una parábola. ¿Es literal o es parábola? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a quién fue dirigida esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Lo segundo que tenemos que saber es, no es literal, es algo que Él usó como una parábola para ilustrar una enseñanza. Y lo tercero que tenemos que saber, esta parábola no fue inventada por el Señor Jesucristo. Esta era una parábola que ya existía en aquellos días y que los judíos, los fariseos, frecuentemente la recitaban. Pero no la recitaban así como el Señor Jesucristo la recitó en aquella ocasión, porque ellos la recitaban de otra manera. Ellos decían que cuando ellos se morían, su alma iba a ir al seno de Abraham. Entonces el Señor aprovechó esa ocasión cuando Él estaba hablando a ellos, porque allí en el libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo 14, dice, y oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. O sea, unos versículos antes, ya el Lucas está haciendo el énfasis para que nosotros supiéramos a quién estaba dirigida esta historia que el Señor iba a hacer. También en Hechos, el mismo Lucas dice en Hechos 23:8, hablando de las creencias de los saduceos y de los fariseos, dice algo muy importante. Dice, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, había un grupo que no cree en la vida después de la muerte, que eran los saduceos, pero había otro grupo que estaba allí oyendo al Señor Jesucristo, que eran los fariseos, que sí creían en la muerte, en la vida después de la muerte. Y es por eso que Él usó esta parábola para enseñarle algo muy importante a cada uno de ellos. Y se encuentra allí en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Cuando estemos leyendo esta historia, tomemos en cuenta que el rico representa a los fariseos, a los judíos, y Lázaro representa a los gentiles, al pueblo que no era perteneciente al pueblo de Israel. Dice allí la palabra de Dios, y había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El pueblo de Dios había sido bendecido ricamente. Tenían la palabra de Dios, tenían los testimonios de los profetas, tenían el templo maravilloso que había en aquella ocasión. Era un pueblo rico en todo lo que eran las bendiciones del Señor. Y es por eso que están representados aquí por este hombre rico. Pero también había otro personaje, dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta
de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, ¿cuál era el lugar del mendigo? De Lázaro, ¿con quiénes? ¿Con quiénes estaba? Con los perros, ¿verdad que sí? Y si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que los fariseos, los judíos, a los gentiles, a los que no eran de su pueblo, le llamaban perros, le llamaban piedras y le llamaban ciertos adjetivos así para describir a cada uno de ellos. Entonces este hombre estaba en una buena posición, era rico, y recordemos que dice que Lázaro se alimentaba ¿de qué? De las migajas. ¿De qué está hecha las migajas? ¿De dónde proceden? Del pan. ¿Y el pan qué cosa es según la Biblia? La palabra de Dios. O sea, estos hombres que tenían la verdad, que tenían la Biblia, que tenían todo el conocimiento, no compartían lo suficiente la palabra de Dios con los demás. Dice que en las migajas era solamente lo que compartían con los demás. ¿Qué? Enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo igual que ellos? Pues recuerden que lo que leemos es para nuestra enseñanza, escudriñar las Escrituras, ¿verdad que sí? Para que nosotros aprendamos. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios? ¿Lo estamos conservando para nosotros solamente, como hacían los fariseos? ¿Le estamos dando las migajas solamente a la gente? ¿O estamos haciendo lo que el Señor quiere? Ojalá que cada uno de nosotros podamos dar, no migajas, sino la palabra entera de Dios a cada uno de aquellos que los necesitan. Dice el versículo 22 que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren, eso era lo que ellos creían, que cuando ellos morían eran llevados al seno de Abraham. Y miren cómo habían tergiversado las cosas. En vez de decir que eran llevados a Dios, ¿a dónde ya eran llevados? A Abraham, a un hombre, un pecador igual que ellos, ¿verdad que sí? O sea, ven cómo el hombre tergiversa las cosas, cómo pone entre Dios y ellos, entre ellos y su salvación, a un mero ser mortal, a un mero hombre. O sea, le dan muchas veces más atención a alguien que ven, a un hombre, que al mismo Dios. Rechazan por eso a Dios. Y es por eso que Jesucristo vino y trajo esta parábola. ¿Y por qué decimos que no es literal la palabra de Dios? Aquí está la primera incongruencia. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:30 dijo que cuando Él venga es que sus ángeles van a recoger a sus escogidos y los van a llevar con Él. Y es imposible que el seno, ¿qué cosa es el seno? El seno es el pecho aquí, ¿verdad que sí? Que todo el que se muera pueda llegar al seno de Abraham. ¿Por qué? Es imposible, porque no habría lugar para todo el mundo, ¿verdad que no? O sea que hay que, cuando leemos la Biblia, hay que buscar el contexto, como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Para saber cuándo es una enseñanza y cuándo es algo literal. Los judíos decían, el linaje de Abraham somos, ¿verdad? En Juan capítulo 8. Nuestro padre es Abraham, se jactaban de eso. Pero sin embargo, Dios, que era el proveedor de todo lo que ellos tenían, lo tenían rezagado a otro término. Debemos cuidarnos de no poner a Dios en segundo lugar, poner a Dios siempre en primer lugar. Dice que en Mateo 8:11, los judíos, los fariseos, creían que ellos eran merecedores del cielo. Pero el mismo Señor Jesucristo, enseñando allí en Mateo 8, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y miren qué terrible ahora. Mas los hijos del reino serán echados ¿dónde? Fuera, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y qué pena que esta gente que habían conocido de cerca y tenían todas las bendiciones de Dios fueran a terminar de esta manera. ¿Verdad que sí? Con todo lo que tenían, con todas las bendiciones, con toda la bondad que Dios le había dado, ellos iban a perder todo eso si seguían allí obstinadamente
yendo en contra de lo que decía la palabra de Dios. Y a eso fue que vino Jesucristo. Jesucristo vino a salvar y a rescatar a los pecadores. A pesar de que ellos lo odiaban, a pesar de que ellos lo querían matar, Él insistía en tratar de ayudarlos, ¿verdad que sí? Porque Él los amaba y Él quería que ellos fueran salvos. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 23. Dice que en el Hades alzó sus ojos, ¿verdad? El hombre rico, supuestamente, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, mire que ni siquiera llama a Dios, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bastante incongruencias encontramos aquí, ¿verdad que sí? En primer lugar, él está en el Hades, pero dice que está mirando a Lázaro que está en el paraíso. Entonces el infierno y el paraíso están tan cerca que se puede ver, ¿verdad? Y no solamente que se puede ver, se puede hablar. Porque dice que le habló, ¿verdad que sí? Le hablaba y contestaba el otro de aquí para allá. O sea que vemos que no puede ser algo literal. No es lógico, es imposible. Es algo para sacar una enseñanza. Y dice que también, ¿qué pasó? Que él dice que murió y fue sepultado. Pero aquí lo vemos con todo su cuerpo, porque dice que tiene ojos, está mirando, ¿verdad que sí? Tiene lengua porque habla, tiene cuerpo porque le dice a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescarlo. Cuántas cosas, ¿verdad? Que no compaginan, no concuerdan, porque es una historia, ¿verdad que sí? Imagínense que Lázaro, en el caso de que fuera verdad, mojara la punta de su dedo con agua. De aquí que llegara allá donde estaba él, ¿qué había pasado con esa agua? Se evapora el agua, se queman. O sea que son cosas que no podemos tomarlas literalmente, sino escudriñar para ver qué es lo que dice, lo que quiere decir la palabra de Dios. El versículo 25 sigue contando. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora esto es consolado aquí y tú atormentado. Qué gran verdad encontramos aquí. Y si se pudieran ver del cielo al infierno, imagínense, qué gozo tendría usted de ver a un familiar suyo, usted en el cielo, que se está quemando allí eternamente. Habría gozo. La Biblia dice en Apocalipsis 21, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. O sea que en el cielo usted no va a tener ese tormento de estar viendo a un familiar allí sufriendo. Y eso quiere decir lo que le dijo allí en el versículo 10, en la vida tú recibiste bienes y el otro recibió males. Esta vida es lo único que nosotros tenemos. Recibimos bendiciones, ¿verdad que sí? De Dios. Debemos saber, debemos dar gracias a Dios y aprovecharlas, porque después que esta vida termine, ya no hay más nada, no hay ninguna otra oportunidad. No hay una cosa que me diga que yo después de la muerte voy a tener vida otra vez. Ese es un engaño del enemigo, del diablo, para que nosotros creamos que cuando yo me muera tengo oportunidad todavía. La Biblia va en contra de eso. La Biblia te dice que tu vida es una y que debes aprovecharlo, porque si no lo aprovechas cuando estás aquí, vas a tener el problema que tenía aquel hombre rico, que va a terminar en un lugar que no queremos ninguno de nosotros terminar. Entonces vemos que allí en aquel versículo podemos seguir confirmando que esto es solamente una enseñanza y no una historia literal, sino una enseñanza que el Señor dio para que ellos se arrepintieran y se volvieran de sus caminos. Después de la vida no hay más oportunidad. El versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Ya cuando se murió es imposible que usted regrese.
ni estando vivo puede comunicarse con los que están por allá. Eso es lo que es la enseñanza. No trate de hacer eso porque va en contra de lo que la palabra de Dios. Entre el vivo y el muerto no hay comunicación. Y si usted cree que alguien le habló, no fue la persona que murió. Es el engaño de Satanás para hacer creer que todavía la persona cuando muere tiene contacto con el que está vivo. Entonces, amén. Y miren lo que dice el versículo 27 y 28. El versículo 27 y 28. Siguiendo comunicándose, ¿verdad? El rico allí dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué coincidencia que los judíos, que los fariseos, habían 5 otras sectas que eran de su mismo pueblo, que eran los saduceos, los herodianos, los esenios y los celotes. Y este hombre quiere que Lázaro muerto vaya y le hable a ellos, pero miren lo que le contesta Abraham: imposible. Dice el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ni se te ocurra consultar a ningún muerto. Para eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, si quieres saber algo, habla con la palabra de Dios. No busques ningún muerto, no consultes a nada de eso, porque nada de eso es verdad. Busca la palabra de Dios, que en la palabra de Dios vas a encontrar la verdad, la Biblia y solamente la Biblia. Y el último versículo dice, el versículo 30, y entonces dijo: no, padre Abraham, siguiendo con la insistencia, el mismo diablo, ¿verdad?, que insiste persevera en lo que es la creencia de la muerte después de la vida después de la muerte. Dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si ven ese milagro que alguien volvió de los muertos, se van a arrepentir. Pero ¿cuál fue la respuesta categórica de Abraham? El versículo 31, mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y qué coincidencia podemos decir, ¿verdad?, que más adelante un hombre que se llamaba Lázaro murió y resucitó. Y vino de nuevo a dar testimonio del poder de Dios. Pero vino ¿cómo? No vino muerto. ¿Cómo vino? Vivo, porque Dios lo resucitó. O sea, la vida es lo que tenemos en este momento. Después que morimos, no hay ningún chance, ninguna oportunidad. Eso es lo que quiere decir esta parábola, esta enseñanza. Aprovecha la vida que tienes hoy, porque va a llegar el momento en que cuando mueras no vas a poder hacer nada. En el mismo libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice: todo lo que te viniere para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, en la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es lo que dice la palabra de Dios. Si alguien le dice algo en contra de esto, no lo crea, hermano, porque está yendo en contra completamente de lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver que esta enseñanza que el Señor Jesucristo fue algo que Él dejó para que nosotros supiéramos que no importa si tú tienes 30 años en la iglesia, no importa cuánto conocimiento tú tienes de la palabra de Dios, no importa si tú te sabes la Biblia de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no importa si todo este conocimiento tú lo tienes, pero si no lo usas como Dios quiere que lo use, de nada te sirve. Si tú crees que va a ir al cielo solamente por lo que crees, por lo que sabes, en lo que tú crees, estamos muy equivocados. Vamos a ir al cielo, vamos a ser salvos, sí, no por lo que creemos, y aunque lo que creemos es importante, sino en quién creemos, que es el Señor Jesucristo. Él fue el único que vino para salvarnos, dio su vida en rescate de cada uno de nosotros.
Y a pesar de que lo odiaban en aquella ocasión, que lo buscaban para matarlo, para acabar con él, no entendieron a qué vino porque no estaban concentrados en lo que debían estar, en el estudio, en la enseñanza, en el escudriñamiento de su palabra. Y vinieron y querían matarlo a cada ocasión que tenían. Él siguió adelante con su labor. Él siguió adelante con la obra que había venido a hacer, porque él vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad que sí? Dice el libro de Ezequiel: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, por más malo que sea, ¿verdad que sí? Sino que se torne el impío de su camino y que viva. Dios quiere que nosotros vivamos. Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Dios está vivo y quiere que nosotros estemos vivos también. Pero como hablamos al principio, el enemigo, el Satanás, ese gran enemigo que nosotros tenemos, es el Señor de la muerte. Él quiere tenernos muertos, quiere tenernos aprisionados con Él, porque Él sabe que no tiene esperanza, no tiene salvación. Y como somos hijos de Dios y Dios nos ama a cada uno de nosotros, Él le hace la guerra a Dios y nos hace la guerra a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo también dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad que sí? Que a pesar de que pecamos, nos alejamos, todo día tras día, ocupamos la mayor parte del tiempo del día en cosas que van en contra de lo que es el Dios, su palabra, su conocimiento. Perdemos tiempo en otras cosas. Yo lo digo por mí mismo, ¿verdad que sí? Pasamos tiempo en cosas que no agradan al Señor, cosas que no son de beneficio para cada uno de nosotros, cosas que lo que hacen es que nos alejan más de Dios. Y a pesar de eso, si nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. A pesar del desprecio que tenemos por Él, ¿verdad que sí? Él no nos desprecia. Y la última parte que quiero compartir con ustedes es, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo, como hijos de Dios, como conocedores de su palabra, con tanto conocimiento que tenemos de la Biblia, del espíritu de profecía, tantos libros que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con toda esa luz, toda esa riqueza que tenemos? ¿Verdad que sí? Estamos compartiendo con los demás, estamos alimentándonos de ella, de su palabra, mayormente en este tiempo final, que como leímos esa cita, que si no nos arraigamos y si no nos afianzamos en su palabra, es muy posible que seamos barridos por la astucia del enemigo que quiere acabar con cada uno de nosotros. Quiera Dios que cada uno de nosotros pongamos a Dios en primer lugar, que hagamos de Él lo más importante de nuestra vida, que cada día que nos levantemos tengamos en nuestra mente hacer de Él nuestra primera prioridad. Lo primero en mi vida, el Señor, porque alejados del Señor no podemos hacer nada. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento que escuché el otro día también, que tiene un mensaje muy bonito, muy importante, y quiero dejarlo con ustedes en esta noche. Cuando Dios hizo a los peces, le habló al mar y dijo al mar, sean los peces, ¿verdad que sí? Cuando Dios creó a los árboles, le habló a la tierra y dijo, haya árboles por toda la tierra. Cuando Dios nos creó a nosotros como seres humanos, habló a sí mismo, ¿verdad? Y a las dos personas más que estaban con Él, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es por eso que cuando usted saca un pez del mar, ¿qué pasa? Se muere. Cuando usted saca el árbol de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, lentamente nos morimos. Va a llegar el momento, no en el mismo momento, pero lentamente nos vamos a morir. Y recuerden, el mar sin el pez sigue siendo el mar. Pero el pez sin el mar no es nada. La tierra sin el árbol, ¿qué sigue siendo? La tierra. Pero el árbol sin la tierra no es nada. Dios sigue en el hombre, sin nosotros sigue siendo ¿qué? Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada.
Es por eso que debemos poner a Dios en primer lugar. Saber todas estas cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Nos ha dejado su palabra para que sea una guía en nuestra vida, para que sea con cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, cuando Él venga. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Quiera Dios que nosotros podamos tener esto en cuenta, estudiar su palabra, buscarlo, compartir este maravilloso tesoro que tenemos de la palabra de Dios y de todo el conocimiento con las personas que nos rodean, porque sabemos que el tiempo es corto y tenemos que prepararnos y ayudar a otros a prepararse para cuando Él venga. Vamos a orar en esta noche para que Dios nos bendiga al salir de aquí. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Dios, por tanta luz, por tanto conocimiento. Ayúdanos, Señor, a no ser como los fariseos, a quedarnos con ese conocimiento y considerar a las demás personas como gentiles, como perros, como piedras que no merecen tu salvación. Ayúdanos a reconocer esto, Señor, compartirlo con los demás, con nuestros hermanos. Sabemos que estamos viviendo las horas finales de la historia de este mundo. Lo vemos diariamente por las cosas que están pasando. Ayúdanos a resistir, Señor, danos fuerzas, danos sabiduría para seguir adelante. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están mirando, los que están aquí, Señor. Tú has escuchado sus necesidades, la ponemos delante de ti para que tú actúes con ella de acuerdo a tu santa voluntad. Acompáñanos y bendícenos, y al salir de aquí y al terminar la semana de lo que queda, que tú puedas estar siempre con cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Amén. Cuídate mucho y siempre estudia tu palabra, la palabra de Dios. Amén.